Bienvenidos mis hermanos, siéntense. ¿Están preparados para otro mensaje de la serie Verdades Eternas que los cristianos pasamos por alto? Estamos en una serie que hemos titulado Verdades Eternas que los cristianos pasamos por alto. Y el título de este mensaje de este domingo, 4 de agosto del 2024, es que Dios sembró eternidad en el corazón de los hombres. Dios sembró eternidad en el corazón de los hombres. Este es el quinto mensaje de esta serie y queremos que si Dios lo permite, si Dios así lo quiere, hacer un libro, pequeño libro, de esta serie, Las Verdades Eternas que los cristianos pasamos por alto. Les quiero mostrar que si es que se mira, hemos sacado ya el segundo, este es el primer libro en serio que hemos titulado una perspectiva bíblica de la generosidad. Este lo tenemos está en físico ahora, y también lo tenemos en electrónico. Si ustedes lo desean, se pueden comunicar conmigo. Yo les haré llegar en electrónico. Y los que deseen una copia, pues también pueden, no tiene ningún costo. Una perspectiva bíblica de la generosidad. Es un libro que recoge 6 prédicas sobre la generosidad. Es un pequeño libro de 94 páginas. Vamos al mensaje. Busquemos, mis hermanos, en Eclesiastés. Esta va a ser la base bíblica. Por favor, busquemos en Eclesiastés 3:11, un libro escrito por Salomón. Y después nos vamos a San Juan, al Evangelio de San Juan. Pero primero Eclesiastés 3:11. Este es uno de los versículos que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras paredes. Dice así Eclesiastés 3:11. Amén, mis hermanos. Amén. Dice así Salomón: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Vamos a leerlo de nuevo. Todo lo hizo hermoso, hablando de Dios. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es Eclesiastés 3:11. El hombre no alcanza a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y luego nos pasamos a San Juan 11:25. La base bíblica de este mensaje. Dios sembró eternidad en el corazón de los hombres. San Juan 11:25. El Evangelio de San Juan. Capítulo 11, versículo 25. Dice así la palabra: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mis hermanos, este mensaje, Dios sembró eternidad en el corazón de los hombres. Destacan 3 verdades básicas que vamos a ir desarrollando. La primera verdad, mis hermanos, es que la vida terrenal es un viaje a la eternidad.
Es un breve viaje a la eternidad. La vida terrenal es un breve viaje a la eternidad. Lo segundo, la segunda verdad es que en los hombres, en nosotros los hombres, existe la conciencia de que hay algo más que este mundo terrenal. Dios ha puesto esa conciencia de que hay algo más que este mundo terrenal. Y el tercer mensaje es que todo aquel, esto es fundamental, que todo aquel que cree en el Señor Jesús tiene vida eterna. Vamos a ir desarrollando esos tres grandes verdades. Mis hermanos, la vida terrenal es un viaje a la eternidad. Nacemos en este mundo para vivir para siempre. ¡Qué gran compromiso! Nacemos en este mundo para vivir para siempre. Al respecto, hay un evangelista norteamericano, Mark Cahill, y él escribe un libro a un solo latido de distancia, Tu viaje a la eternidad. Afirma que todos estamos hoy un día más cerca de la eternidad de lo que estuvimos ayer. Allá estamos, ahora estamos más cerca de la eternidad. Explica este evangelista Cahill que sin importar en qué o en quién has escogido poner tu fe, estás jugándote tu bienestar eterno con tu decisión. ¿Has estudiado, pregunta este evangelista, la evidencia para asegurarte que estás tomando la decisión correcta? No querrás estar equivocado por toda la eternidad solo porque no te tomaste el tiempo de considerar la evidencia. Así que antes que empiece tu jornada hacia la eternidad, busca evidencia que respalde la verdad eterna, preguntando, ¿existe Dios o no? Pregúntate, ¿existe Dios o no? ¿Hay vida después de la muerte o no? Son las preguntas que tenemos que contestar. Además, este evangelista en otro libro, lo único que no podrás hacer en el cielo, y estos libros, dicho sea de paso, están en internet. Dice este evangelista que la mayoría de la gente no considera el mañana y mucho menos la eternidad. Y pregunta entonces este evangelista, de aquí a 300 millones de años, ¿qué será lo único importante? ¿Importará cuánto dinero ahorraste? Va directamente al fondo. A los que no. El evangelista pregunta, en 300 millones de años, ¿qué será lo único importante? ¿Importará cuánto dinero ahorraste? ¿Importará qué estilo de automóvil conducías? Y luego contesta, dentro de 300 millones de años, la única cosa que importará será si estás en el cielo o en el infierno. Y si esto es lo único que importará en 300 millones de años, entonces debería ser una de nuestras más grandes preocupaciones ahora. La verdadera pregunta, sigue diciendo este evangelista, ¿qué estás haciendo hoy que tendrá relevancia dentro de más de 300 millones de años? Estos son dos libros de este evangelista. Por su parte hay un pastor inglés, Horacio Bonal, murió hace años. Él es un reconocido pastor. Él escribe un artículo, dice, ¿a dónde? ¿A dónde? Y él cuenta una historia de un anciano cristiano, anciano que al morir dejó un mensaje en su lecho de muerte a su hijo y le dijo, recuerda que hay una larga eternidad. Dejó el mensaje que le dejó este anciano cristiano a su hijo, recuerda que hay una larga eternidad. Pero eso no es todo, no fue todo. Dio a su familia el mandamiento como moribundo que pasaran a la próxima generación la misma orden y a sus deseos a los que le sucedieran, en tanto hubiera posteridad. La orden fue obedecida, dice este pastor. Una generación dio a otra el solemne mensaje, recuerda que hay una larga eternidad. Y estas palabras, dice el pastor Bonar, dieron como fruto la conversión
de nietos, de hijos, nietos y bisnietos convertidos. Además, el pastor en este artículo, este pastor Bonar, narra que un viajero en la habitación de un hotel donde se alojaba, leyó una gran hoja impresa que estaba colgada en la pared con estas solemnes palabras: conoce estas cosas, oh hombre, un Dios, un momento, una eternidad. Un Dios, un cartel en la pared de un hotel, un Dios, un momento, una eternidad. El pastor Bonar afirma que seguramente sería sabio que pensáramos en estas palabras tan breves, pero tan llenas de significado. Un Dios, un momento, una eternidad. Pero termina diciendo el pastor Bonar que la incredulidad puede tratar de persuadirnos que la eternidad es una sombra o una fantasía, pero no lo es, dice este pastor. Es una infinita e indeciblemente real. Es infinita la eternidad e indeciblemente real. Ahora, un pastor que ustedes seguramente han comprado este libro, el famoso libro de Rick Warren, Una vida con propósito. Él escribe, este pastor bien conocido, con este libro que se ha vendido de millones de copias, dice este pastor: en la tierra vivirás como máximo 100 años, pero en la eternidad vivirás para siempre. Añade Warren: tu corazón dejará de palpitar en algún momento. Esto determinará el fin de tu cuerpo y tus días en la tierra, pero no será el fin de tu ser. Tu cuerpo terrenal es una simple residencia temporal para tu espíritu. Por lo menos en esto es correcto el pastor Warren. Finalmente, otro pastor muy amado y citado por nosotros, John Piper, él escribe un libro, La vida es como una neblina. Fíjense, la vida es como una neblina. Declara: usted existe para siempre. Miren, esto es profundo. Usted existe para siempre. Un ser humano surge a la vida para siempre. No hay forma de dejar de existir. Usted y Dios están en el universo para siempre, dice el pastor Piper, ya sea como amigos o como enemigos. Y lo que sea se prueba en esta vida. Así es, amigos, se prueba en esta vida. Esta vida es como una neblina, termina diciendo Piper, 2 segundos y nos habremos ido al cielo o al infierno. Mis hermanos, mis hijos, mis amigos, Dios ha puesto en nosotros eternidad en nuestros corazones. Cada uno de nosotros existe la conciencia de que hay algo más que este mundo terrenal. Es otra verdad. Entonces, en los hombres existe la conciencia de que hay algo más que este mundo terrenal. En nosotros existe la conciencia de que hay algo más que este mundo terrenal. En cada uno de nosotros existe la intuición de que este mundo no es todo lo que hay. En cada uno de nosotros está la idea de que más allá de este mundo hay algo más sublime, más eterno, más esplendoroso. Esta es idea, a veces muy profunda, pero está la idea, está la conciencia, está la intuición de que hay algo más en lo profundo de nosotros. Y esta idea, esta intuición, esta conciencia la puso Dios porque sembró eternidad en nuestro corazón. Y vamos a leer al rey Salomón. En Eclesiastés, lo que leímos. Él escribe todo, Eclesiastés 3:53. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Hay otra versión. Dice: Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón de humano, pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho
desde el principio hasta el fin. Pero veamos qué dicen los teólogos. Hay un teólogo norteamericano, Philip Graham. Él escribe un libro que se llama Eclesiastés, que todos debemos tener. Eclesiastés, un gran libro, como unas 300 páginas. Y hay un titular, hay un apartado, titular que dice, entre el tiempo y la eternidad. Y él escribe, este pastor es presidente de una de las universidades famosas, creo que es presidente de unas universidades famosas de Estados Unidos. Escribe este teólogo que fuimos hechos para vivir para siempre. Vean, que fuimos hechos para otro mundo. Y que por lo tanto hay un anhelo desesperado de una vida interminable con Dios. Y dice que, explica este teólogo, que como Dios puso eternidad en nuestros corazones, esto nos da un deseo profundo de saber lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Que en cada uno de nosotros nace un deseo, dice él, profundamente arraigado, un deseo compulsivo de conocer el carácter, la composición y el significado del mundo, y discernir su propósito y destino. Pero como criaturas finitas que viven en un mundo caído, hay tantas cosas que no entendemos. Y luego termina diciendo este teólogo que nuestros anhelos más profundos nunca serán satisfechos hasta que lleguemos al conocimiento personal de Dios y de su Hijo Jesucristo, que es el principio y el fin. Otro pastor, un pastor inglés, Alistair Peck se llama él, él hace un sermón a sus feligreses, la eternidad en mi mente. Y miren cómo dice este pastor, tú y yo, dice, fuimos creados para la eternidad. Eso le dice a sus feligreses, tú y yo fuimos creados para la eternidad. Para estar en la presencia de Dios, para eso fuimos creados. Que nada en la tierra nos satisface por completo, porque en realidad fuimos creados para la eternidad. Y dice el pastor a menos que descubramos nuestro propósito y lo cumplamos, nunca estaremos satisfechos. Tenemos que conocer cuál es nuestro propósito. Porque nada de lo que se nos ofrezca en el largo camino de la vida y dentro del ámbito de la feria de vanidades, bien la forma de expresarse, nos satisface. Entonces, ve. Y esto me gusta, dice que no hay experiencia religiosa que pueda responder a este anhelo. No hay relación con un hijo, con un padre, con un cónyuge, con un amante, con un amigo que pueda responder esta cuestión que está profundamente arraigada en la psique y en el alma del hombre o de una mujer. Es una carga, dice este pastor, que Dios ha impuesto a los hombres, que habiéndonos hecho para su placer y creado a su imagen, quiere que estemos eternamente insatisfechos hasta que lleguemos a conocerlo. Es una carga, ¿ve? Hay otro pastor, David Gibson se llama él. Él dice que fuimos creados para la eternidad, que fuimos creados para una historia más grandiosa y perfecta que la que experimentamos en este mundo. Esto es lo que escribe este pastor. Es una hermosa verdad que fuiste creado para la eternidad. El mundo, dice este pastor, es demasiado pequeño para llenar tu corazón. Es una frase importante. El mundo es demasiado pequeño para llenar tu corazón. O sea, para que imaginemos viajes, ¿qué puede? Dinero, que es demasiado pequeño para llenar tu corazón. No estaríamos satisfechos.
las cosas más hermosas, dice este pastor, que existen en el mundo. Imaginemos las cosas más hermosas, los paisajes, las ciudades, son mensajeros de la eternidad enviados a nosotros por Dios como una invitación a ver a través de ellas a aquel quien nos la dio. Sin embargo, estas cosas bellas que Dios nos regaló en este mundo son pasajeras, demasiado pequeñas para satisfacernos, porque fuimos creados para la eternidad. Finalmente, termino con este pastor, este es un autor inglés muy famoso, este pastor, bastante citado por los pastores en sus sermones, Clive Staples Lewis. Él dice, él concluye, si él tiene un deseo, si encuentra un deseo en él que nada en este mundo puede satisfacer, él concluye que si encuentra un deseo en él que nada en este mundo puede satisfacer, entonces él fue hecho para otro mundo. Esto lo escribe en un libro famoso, mis hermanos, que ustedes lo pudieran comprar, El mero cristianismo. Esos son los principales libros de este Lewis. En el capítulo 10, titulado Esperanza, él escribe: si encuentro en mí mismo un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlos, sino solo a excitarlos, a sugerir lo auténtico. Estos son una especie de copia o eco o espejismo. Debo mantener en mí mismo el deseo de mi verdadero país, que no encontraré hasta después de mi muerte. Jamás debo dejar que se oculte ese deseo o se haga a un lado. Debo hacer que el principal objetivo de mi vida sea seguir el rumbo que me lleve a ese país y ayudar a los demás a hacer lo mismo. Este es un famoso autor cuyos libros, según la información que tengo de este autor, se venden al año 2. ¿Cuántas copias? 2 millones de copias al año, al día de hoy. Así que es bueno tenerlo. Yo tengo esas copias, dicho sea de paso, en inglés y en español. El mero cristianismo. Pero lo más importante lo declarado por el Señor Jesús. Rey Salomón declaró que Dios sembró eternidad en el corazón de los hombres, pero el Señor claramente lo expresó, que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Él declaró, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero leámoslos en el Evangelio de San Juan 6:47, el Señor Jesús afirma: de cierto digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Y en San Juan 11:25-26, el Señor Jesús declara: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Vale la pena leerlo en otra versión. Les digo la verdad, todo el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Esto es lo que dice el Señor Jesús. Hay un filósofo cristiano estadounidense. Él declara que él escribe un artículo que se llama ¿Realmente vas a morir? Declara que nuestra existencia continuará, dice, que no dejaremos de existir.
miren lo que escribe, que atravesaremos un pasaje hacia una clase diferente de presencia con Dios, pero no moriremos. Dice este pastor que somos seres espirituales incesantes, que no cesamos, cuyo destino eterno es el gran universo de Dios. Y por eso la muerte, para aquellos que guardan la palabra de Cristo, es algo que nunca van a experimentar. O sea, la muerte, está hablando de la muerte segunda, no la muerte física, sino la muerte segunda. Y finalizo con este pastor, John Charles Rilles. Este es pastor inglés. Él escribe un artículo, Pensamiento sobre la inmortalidad. Él dice, todos vamos hacia un mundo donde todo es eterno, hacia un gran estado invisible de existencia. Que en este mundo estaremos para siempre, vean esto, en condición de alegría o de tristeza. Y en cualquier caso, ya sea en condición de alegría o de tristeza, no habrá cambio, ni decadencia, ni fin, ni adiós, ni mañanas, ni tardes, ni alteración, ni aniquilación. La felicidad futura de los que se salvan es eterna, nunca cesará, nunca tendrá fin. Pero también la miseria futura de aquellos que están perdidos es eterna y sin fin. Eso es lo que dice este pastor. Y termina diciendo este pastor, que hace un siglo que murió este pastor, a mis ojos, dice este pastor, a mis ojos, el gozo del creyente es eterno y el dolor del incrédulo también es eterno. Si el cielo es eterno, también el infierno es eterno. Puede ser mi ignorancia, pero no sé cómo se puede evitar esta conclusión. Las escrituras son claras en estas dos eternidades, en el cielo y en el infierno. Y mis hermanos, este es el mensaje final. Es el mensaje final. La vida terrenal es un breve viaje a la eternidad. Cada día que pasa, y los que ya tenemos edad, lo sentimos, cada día que pasa estamos más cerca de la eternidad. En cualquier momento nuestro corazón dejará de palpitar y nuestros días en la tierra terminaron, pero no será el fin de nuestro ser. 2 segundos y nos habremos ido al cielo o al infierno. Pero a Dios gracias, en cada uno de nosotros existe la conciencia de que hay algo más en este mundo terrenal. Existe la intuición de que este mundo no es todo lo que hay. Tenemos la idea en nuestro corazón de que más allá de este mundo hay algo más sublime, esplendoroso y eterno. Tenemos la sensación de que fuimos creados para una historia más grandiosa y perfecta que la que vivimos en este mundo. Y damos gracias a Dios porque Él sembró eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Y como fuimos creados para la eternidad, mis hermanos, nada en la tierra nos satisface por completo. ¿Qué nos puede satisfacer? Viajes, comida, dinero. Porque hay dentro de nosotros un anhelo mucho más grande, de algo más. De modo que no estaremos satisfechos de lo que nos ofrezca el largo camino por la vida. Nada debajo del sol puede llenar el vacío interior, porque nuestro vacío interior, porque Dios ha puesto en eternidad en cada uno de nosotros. Y solo Él puede llenarnos. Esto es una gloria. Es una gloria. San Agustín de Hipona nos recuerda que nuestros corazones estarán siempre inquietos hasta que descansemos en el Señor. En su libro Confesiones, que también te recomiendo que compremos el libro Confesiones de San Agustín, él escribe: nos criaste para ti, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Mis hijos, mis hermanos, mis amigos,
estaremos satisfechos, mis hermanos, hasta que lleguemos a un conocimiento personal de Dios y su Hijo Jesucristo. Hasta que lo conozcamos a Él y Él nos conozca. Mis hermanos, estaremos satisfechos hasta que entendamos el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Y cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Ya lo hemos, en los pasados mensajes lo hemos dicho. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Es que nos parezcamos en esta vida terrenal a su Hijo. Y si nos parecemos en esta vida terrenal a su Hijo, entonces se nos promete que en la eternidad seremos semejantes a Él, con cuerpos glorificados y mente renovadas. Mucha gente pregunta, ¿cuál es el plan de Dios para nuestra vida? Es que se parezca en esta vida terrenal a Jesucristo. Simple. Y entonces, si nos parecemos a su Hijo Jesucristo, el Padre nos promete que seremos semejantes a Él, con cuerpos glorificados y mentes renovadas, y que nos gozaremos con Él eternamente. Amén, mis hermanos. Este es el mensaje para el día de hoy. Dios sembró eternidad en el corazón de los hombres. Y hemos aprendido en este mensaje que la vida terrenal es un viaje breve a la eternidad, que en el hombre existe la conciencia de que hay algo más que este mundo terrenal, que todo aquel que cree en el Señor Jesús tiene vida eterna. Estas son las grandes verdades que hemos aprendido en este mensaje. Así que vamos a rogarle al Señor para que el Señor nos aclare, porque muchas veces mis hermanos, esta eternidad que Dios sembró en el corazón de nosotros está muy profunda, muy escondida. No estamos interesados en la vida terrenal, en nuestros 80 años, habla Moisés, que vamos a tener aquí en la tierra. 80 años. Y que por cierto me falta poco. Oh Señor, está clara tu palabra. Tú sembraste esa eternidad en nuestros corazones. Pero nosotros, Señor, descuidamos esto. Nos vamos en busca de cisternas rotas. No te buscamos a ti. Endereza nuestros caminos, nuestros pasos, y que te busquemos a ti, Señor, porque solo tú puedes satisfacernos. Y cuando vamos por cisternas rotas, no nos satisfaces, Señor. Solo tú nos puedes satisfacer, solo tú. Ayúdanos, Señor, a que te encontremos y que tú nos encuentres, Señor, a que te conozcamos y que tú nos conozcas y podamos estar satisfechos contigo. Y no estaremos satisfechos, siempre estaremos inquietos hasta que no te encontremos. Estaremos inquietos, Señor, hasta que no te encontremos. Pon esa inquietud en nosotros de encontrarte, Señor. Amén y amén. Amén.